It's been obviously fantastic, and she's been a little joy of heaven. But at the same time, it's more responsibility looking after two little ones. La princesa Charlotte se paró frente al príncipe. William y le dijo que lo extrañaba, y toda la familia real se quedó congelada. La fiesta de Navidad estaba llena de luces, comida y risas, pero la pequeña voz de Charlotte detuvo todo. Vamos a exponer por qué las palabras de Charlotte golpearon más fuerte que cualquier regla real. Una Navidad como ninguna otra. Los salones de Sandringham estaban llenos de una calidez que parecía casi viva. Las chimeneas crepitaban y proyectaban sombras danzantes sobre las viejas paredes de piedra. Las risas rebotaban libremente entre las pesadas cortinas de terciopelo, y un tenue olor a agullas de pino y canela flotaba perezosamente por los pasillos. Era el tipo de reunión navideña con la que la mayoría de las familias solo puede sonar, tejida con tradiciones más antiguas que la memoria misma. Las largas mesas gemían bajo el peso de asados relucientes de yugos, imponentes puddings humeando en fuentes de plata y bandejas de dulces apiladas como tesoros. Los niños corrían por los salones, chillando de alegría. Sus pasos eran el latido vivo de la vieja casa, pero algo ya empezaba a salir del lugar. Pero debajo del resplandor y la música, la familia real cargaba algo más pesado que la alegría de la temporada, el peso siempre presente del deber. Se aferraba a ellos como una segunda piel, invisible pero ineludible, incluso en los días festivos. Apariciones públicas, fotografías interminables, obligaciones ceremoniales, cada tradición pulida y perfeccionada a lo largo de los siglos. Incluso la risa, incluso la alegría, tenía su momento y su lugar. Cada movimiento, cada sonrisa, levaba la presión silenciosa de la historia. En el centro de este mundo dorado estaba el príncipe William. Alto, sereno, cada centímetro el heredero que su país necesitaba. Pero detrás de la sonrisa pulida había un hombre intentando tender un puente imposible, ser el padre que sus hijos necesitaban y el líder que su nación esperaba. Sus días se desdibujan en una sucesión de reuniones, informes y eventos ceremoniales, cada uno más urgente que el anterior. Y en ese torbellino, los años se le escapaban, sus hijos creciendo más rápido de lo que podía asimilar. A menudo se convertían en simples destellos, una mano despidiéndose desde la ventana de un coche, un esposo en un informe de seguridad. Esa Navidad se suponía que sería diferente. Una oportunidad de congelar el tiempo, de ser una familia sin cámaras acechando tras las cortinas ni expectativas apretando sus corazones como hilos tensos. Solo momentos, sin guión, sin medida, preciosos. Por un tiempo funcionó. Charlotte, de 9 años y rebosante de vida, se movía por la abarrotada sala como un rayo de sol. Ataba cintas alrededor de las serviletas con elaborados lazos, provocaba a sus hermanos con reverencias exageradas y se reía de los regalos torpemente envueltos amontonados bajo el árbol gigante. Su risa flotaba en el aire, pura y contagiosa. A su alrededor la familia se aflojaba. Las risas se volvían más fuertes. Los abrazos duraban un latido más. Por un momento, se sentía como un verdadero hogar, hasta que dejó de serlo. Ocurrió en silencio entre conversaciones cuando la sala había caído en un suave murmullo. Charlotte se detuvo, una quietud diminuta, casi imperceptible, pero para una familia acostumbrada a observar señales fue suficiente. Caminó con pasos deliberados por el salón, abriéndose paso entre silas y adultos parloteando, y se detuvo frente a su padre. Lo miró hacia arriba, con el rostro sereno pero serio, y entregó su mensaje con una precisión suave que rompió la cómoda ilusión de la sala. Le dijo simplemente, sin lágrimas ni dramatismos, que lo extrañaba. No al príncipe, no a la figura pública, a su padre. Las palabras fueron silenciosas, pero cayeron como truenos. A su alrededor, las conversaciones se ralentizaron y luego tropiezan. Las miradas se giraron, sutiles pero inevitables, y sin embargo nadie intervino. Nadie se atrevió. El peso del momento era demasiado sagrado. William se congeló. El mundo cuidadosamente construido a su alrededor, títulos, deber, ceremonia, se estremeció bajo el impacto de la verdad de su hija. No era una acusación, no era una súplica. Era una simple y pura declaración de necesidad, tan limpia como la nieve de invierno. En ese instante suspendido, Charlotte logró lo que ninguna audiencia, ningún reconocimiento, ningún deber histórico había podido. Obligó al futuro rey de Inglaterra a verse a sí mismo, no a través de los ojos de la tradición, sino a través de los ojos de su propia hija. Kate, sentada cerca, se volvió hacia ellos. Sus ojos se agrandaron, no con vergüenza ni horror, sino con un orgullo feroz.
Siempre había sabido que Charlotte era valiente, inteligente más allá de su edad. Pero esto era algo más raro. Era valentía envuelta en amor, honestidad desnuda sin escudo de miedo. Nadie habló. El fuego crepitó, las viejas paredes contuvieron la respiración, y el tiempo pareció plegarse hacia adentro. En el denso silencio, la máscara de William, pulida por años de expectativas, se resquebrajó. Por un instante doloroso, ya no era su Alteza Real, no era el duque, no era el heredero, era solo un hombre. Un padre que había perdido demasiados pequeños momentos. Un hombre que había dejado que el rugido del deber ahogara las voces vitales del hogar. Las palabras de Charlotte no cayeron simplemente al suelo. Resonaron, creciendo con cada latido del corazón de William. Iban deshaciendo capa tras capa la distancia que, inadvertidamente, se había instalado entre él y aquellos que más amaba. No se trataba de un desafío, no se trataba de rebelión, se trataba de amor, el amor más antiguo y sencillo. La necesidad de ser visto, de ser escuchado, de importar. Y así, en una sala revestida de siglos de poder y tradición, la verdadera historia de aquella Navidad se desplegó. No en discursos ni ceremonias, sino en un solo y frágil momento de conexión. Charlotte no necesitó repetir sus palabras. Ya habían hecho su trabajo, el aire cambió, sutil pero inconfundiblemente. La sonrisa de William surgió un poco más fácil ahora. Sus manos se demoraron un poco más sobre los hombros de sus hijos. Sus miradas hacia Kate se suavizaron en algo más cálido, más profundo. La onda que Charlotte puso en marcha viajó silenciosamente a través de las fiestas. No hubo anuncios, ningún titular lo proclamó, pero algo había cambiado, profunda y permanentemente. Y en el corazón de ese cambio estaba una princesa de 9 años que entendía, más claramente que muchos adultos, lo que realmente importa. Detrás de cada retrato familiar posado, detrás de cada desfile ceremonial, detrás de cada discurso pulido y cada saludo sonriente, había una familia que, como todas, necesitaba detenerse, mirar, escuchar. Y fue Charlotte, con su pequeña voz y su enorme corazón, quien se lo recordó, mientras el fuego se consumía y los primeros copos de nieve navideña se estrelaban contra las ventanas. Algo más fuerte que la tradición echaba raíces en Sandringham. Pero el amor no era lo único que se agitaba aquella noche, más allá del alcance de la luz del fuego. El momento que lo cambió todo. En los días que siguieron, la atmósfera en Sandringham cambió de maneras demasiado sutiles para ser captadas por una cámara, pero demasiado poderosas para pasar desapercibidas para quienes las vivieron. No hubo grandes discursos ni promesas lanzadas desde los tejados, pero había algo distinto en el aire, algo más cálido, más pausado, más real, envolviendo los antiguos salones y a todos los que estaban dentro. William empezó a moverse de manera diferente. La urgencia constante que solía tirar de cada uno de sus pasos se suavizó. Se quedaba sentado un poco más después de las comidas, su mano descansando con naturalidad sobre el hombro de Charlotte, su risa brotando más rápida y brillante cuando George soltaba una broma, su cabeza inclinándose más cerca cuando Louis le susurraba planes secretos de batallas de bolas de nieve. El muro invisible, construido a base de expectativas, agendas y la marcha implacable hacia la corona, se había agrietado y por esa delgada, frágil fisura, algo precioso había empezado a filtrarse de nuevo. No es que William no hubiera amado a sus hijos antes. Por supuesto que los amaba. Era simplemente que, en el mundo de la realeza, el amor debía competir contra 1000 otras obligaciones. Amor apresurado a través de cuentos antes de dormir leídos a toda prisa entre informes nocturnos. Amor que prometía mañana una y otra vez porque el hoy siempre estaba demasiado leño, demasiado comprometido. Amor que a menudo miraba más el reloj que al niño frente a él. El valor silencioso de Charlotte había roto ese ritmo. Le recordó, con la honestidad inquebrantable de sus 9 años, que el amor necesitaba más que buenas intenciones y promesas vacías. Necesitaba presencia. Necesitaba el hoy, no el mañana. Necesitaba estar allí por completo, sin distracciones, cuando más importaba. Las festividades navideñas reales siguieron adelante, servicios religiosos, cenas formales, las apariciones esperadas. La tradición marchaba orgullosa y pulida, pero escondidas entre las ceremonias había pequeñas, gloriosas rebeliones. William alzando a Charlotte en un abrazo tan repentino que la hizo soltar una carcajada. Kate y William intercambian miradas a través de salas abarrotadas, conversaciones silenciosas llenas de amor y complicidad.
El rostro de George iluminaba cuando William despeinaba su cabello con afecto genuino, no para las cámaras, sino para el niño de carne y hueso ante él. Y Charlotte, siempre Charlotte, moviéndose entre todo él con su fuerza calada y radiante, dejando a su paso una calidez como una vela levada por corredores oscuros. Ella no volvió a mencionar su mensaje de Navidad. No lo necesitaba. Lo había entregado a la perfección la primera vez, como una flecha disparada recta y certera. Había atravesado no solo la armadura de William, sino también la distancia invisible que el deber había tejido alrededor de todos ellos. El valor de Charlotte no era de esos que gritan por encima del ruido del mundo. Era el tipo de valor que permanece firme contra la corriente y se mantiene en pie. Era el valor de la honestidad, de la claridad de decir las pequeñas verdades silenciosas que a menudo importan más que las grandes proclamaciones. Era el coraje de elegir la conexión por encima de la tradición, el corazón sobre el protocolo. No todos en el círculo real supieron del momento que había ocurrido aquella noche. Solo unos pocos lo presenciaron de primera mano, y al menos comprendieron su peso. Pero para quienes lo vieron, se convirtió en una leyenda silenciosa, un recuerdo susurrado que viajó con cuidado por corredores más viejos que el tiempo. Un recordatorio de que incluso en una familia construida sobre siglos de tradición, el cambio real podía venir de la voz más joven en la sala. A medida que los días festivos se desvanecen en noches de terciopelo y se deslizaban suavemente hacia el nuevo año, las palabras de Charlotte no se desvanecieron con ellos. Se quedaron, viajaron con William de regreso a las habitaciones frías y brillantes de reuniones e informes. Resonaban suavemente mientras ajustaba los uniformes de estado sobre sus hombros. Le susurraban durante largos trayectos lluviosos de regreso a Londres, cuando las ventanas se empanaban y la carretera se extendía interminable frente a él. Recordaba cómo Charlotte lo había mirado, firme, sin miedo, llena de confianza. Y recordaba lo que se sentía al ser visto a través de sus ojos, no como un príncipe, no como un líder, sino simplemente como su padre. El mundo más allá de las puertas del palacio seguía zumbando, ajeno a lo que había sucedido. Los titulares pasaban hablando de caridades reales, disputas políticas, guerras lejanas. Pocos sabían que detrás de las narrativas pulidas de la realeza, algo infinitamente más importante estaba ocurriendo. Algo más silencioso, pero más profundo. Algo que no podía ser capturado por cámaras ni resumido en comunicados oficiales. No un juramento pronunciado ante testigos, no una promesa grabada en piedra. Una promesa hecha en silencio, celada con una mirada, un suspiro compartido, un roce que se demoraba. Y de algún modo, sin saber realmente la magnitud de lo que había hecho, Charlotte le había dado ese regalo, completamente, sin pedir nada a cambio, sin exigir. Cuando la familia real regresó a Londres, el público solo vio lo que se suponía que debía ver. Las sonrisas impecables, las fotos perfectamente sincronizadas, los apretones de manos y las formalidades. Pero dentro de los muros del palacio, el verdadero corazón palpitante de la monarquía, el cambio era tan sólido como las piedras antiguas mismas. William se inclinaba más a menudo para escuchar los secretos de sus hijos. Reía más fuerte y se quedaba más tiempo en las cenas familiares. Sus manos descansaban protectoras sobre pequeños hombros. Sus ojos se ablandaban cuando miraba a su esposa, a sus hijos, a la vida que existía más allá de las ceremonias. Charlotte les había recordado a todos, recordado al propio corazón de la realeza, que detrás de cada título, de cada tradición, de cada escenificación cuidadosamente montada, late algo más viejo y más fuerte que cualquier corona. Y para una niña que entendía más de lo que sus años deberían haber permitido, que se atrevió a hablar cuando era más fácil quedarse en silencio, eso fue suficiente. Pero mientras volvían a Londres, algo mucho más peligroso ya empezaba a moverse. La noche en que la princesa Charlotte rompió la tradición, la historia de aquel momento navideño, no quedó registrada en los documentos oficiales de la realeza. No apareció en las portadas de los periódicos ni desató debates entre comentaristas políticos. No fue analizada en columnas interminables ni diseccionada por historiadores. Pero resonó donde más importaba, en los espacios privados de una familia que tan a menudo quedaba atrapada bajo el resplandor implacable de 1000 cámaras. Y en el centro mismo de esa revolución silenciosa estaba la princesa Charlotte. Para entender el poder detrás de sus simples palabras que sacudieron el mundo, primero hay que entender de dónde viene. No de las fotografías pulidas que adornaban portadas de revistas ni de las apariciones meticulosamente coreografiadas en el balcón de Buckingham.
No, hay que mirar más de cerca, más allá de la superficie, hacia los rincones ocultos de su vida, la vida real, los momentos que nadie más llegó a ver. Charlotte nació en un mundo ya cargado de expectativas. Las campanas del Hospital St. Mary apenas habían dejado de sonar cuando el mundo empezó a especular sobre su futuro. Sería obediente, sería rebelde, quedaría a la sombra de su hermano mayor o forjaría su propio lugar en la densa historia de la Casa de Windsor. Incluso su nombre estaba cargado de significado. Charlotte Elizabeth Diana. Cada sílaba es un hilo tejido de legado, memoria y profundo amor. Un eslabón en una cadena que se extiende a lo largo de siglos de triunfos, tragedias y tradiciones, pero William y Kate tenían un plan diferente para ella. Uno que desafiaba las corrientes silenciosas de la historia que tiraban de su familia. Querían para su hija algo que ningún título, ninguna ceremonia y ningún privilegio podían comprar. Una infancia real. En Anmer Hall, alejada del ruido y la expectativa de la ciudad, Charlotte aprendió a trepar árboles antes que a hacer reverencias, saltó en charcos de barro mucho antes de dominar el saludo real. Corrió por los jardines, se revolcó entre sus hermanos en luchas alegres, hizo muecas cuando los fotógrafos se acercaban demasiado. Vivió primero, plenamente, desordenadamente, gloriosamente, antes de aprender a posar. Creció siendo real, no perfecta, no pulida, no curada, sino completamente, obstinadamente real. Y en ese espacio raro y frágil, mitad real, mitad ordinario, la chispa de Charlotte pudo encenderse cuando la familia se mudó al Palacio de Kensington. Charlotte ya mostraba destellos de quién estaba empezando a ser. El público vio indicios en los eventos oficiales. La niña sacando la lengua durante una carrera de botes, la mirada feroz que lanzó a los fotógrafos demasiado entusiastas, las sonrisas traviesas compartidas con sus hermanos durante ceremonias largas y tediosas. Cada movimiento que hacía, por pequeño que fuera, susurraba el mismo mensaje desafiante: no me deje devorar por este mundo. Y sin embargo, de manera crucial, Charlotte nunca rechazó su papel real, no se rebeló contra él, no intentó huir de él. No trató su deber como una carga ni como una batalla que librar a cada paso. En cambio, lo reformuló con gracia y una fuerza silenciosa. En el funeral de la reina Isabel, de pie, solemne y serena junto a su familia de luto, Charlotte no parecía una niña perdida en un mar de negro. Parecía alguien que comprendía, alguien que elevaba el peso de la tradición con una madurez muy por encima de sus años. Hizo las reverencias en los momentos justos, mantuvo la compostura con una dignidad tranquila, y lloró abiertamente pero con respeto, caminando por la delgada línea entre la ceremonia pública y la pérdida privada con una sorprendente entereza. Así, Charlotte mostró al mundo un nuevo tipo de realeza, alguien que podía honrar el pasado sin quedar aprisionada por él, que podía cargar el peso sin dejarse aplastar, que podía encarnar la historia mientras abría su propio y distintivo camino a través de ella. El don de Charlotte no era solo su encanto, su valentía o su aguda inteligencia. Era su autenticidad, su negativa a dejarse moldear por las rígidas estructuras de su mundo. En un reino construido casi enteramente sobre imagen y ceremonia, ella seguía siendo obstinadamente, gloriosamente ella misma. Y al hackerlo, empuñaba un tipo de poder silencioso, el que no necesita títulos ni declaraciones para cambiar el rumbo de las cosas. El que puede ablandar hasta los corazones más endurecidos, el que puede recordarle a un futuro rey que su primer y más sagrado deber no era hacia una corona o un país, sino hacia las pequeñas manos que se alzaban hacia él al final de un largo día. La familia real no emitió ningún comunicado público sobre el momento navideño. Por supuesto que no. No era así como se hacían las cosas, pero dentro de la familia los efectos se expandieron como una corriente secreta, alterando el paisaje de maneras que ningún decreto podría haber logrado. William, antes consumido por el implacable engranaje del deber, empezó a hackear más espacio para las pequeñas cosas. Un partido de fútbol en el jardín trasero, un cuento leído lentamente antes de dormir sin mirar de reojo el teléfono vibrando, una caminada lenta de regreso de la escuela, llena de risas y bromas compartidas. Kate, siempre la arquitecta silenciosa del mundo emocional de sus hijos,
Sonreía más a menudo en público, sus ojos más brillantes, su postura un poco más relajada, el orgullo en su mirada ya no oculto, sino resplandeciendo abiertamente para que todos lo vieran. Incluso George y Louis parecían absorber el cambio, riéndose más fuerte, aferrándose un poco más a la mano de su padre, moviéndose con más soltura dentro de los espacios reales que antes parecían tan fríos y formales. Y Charlotte floreció, no porque hubiera ganado una rebelión o derribado una tradición, sino porque había dicho su verdad, y tal vez aún más extraordinario, porque había sido escuchada. Era una lección que demasiados adultos nunca llegaban a aprender, una clase de sabiduría que a menudo se perdía en el incesante ruido y prisa de la vida moderna. Y Charlotte, con apenas 9 años, la había entregado con más gracia y fuerza que muchos políticos, académicos o líderes llamas lograrían. La prensa siguió con su bullicio, especulando sobre disputas reales, hilando historias a partir de fragmentos y susurros, distraída por el ruido de la política y el protocolo. Pero en los espacios silenciosos donde se hace la verdadera historia, algo infinitamente más importante se estaba gestando. Una niña había recordado a una familia, y quizá incluso a una nación, lo que realmente importa, no la tradición, ni la ceremonia, ni las apariencias, sino el amor, la conexión y la presencia. Y al hacerlo, había logrado algo que ni los títulos más grandiosos ni los legados más duraderos podían garantizar. Había hecho historia, no mediante batallas o decretos, sino mediante el simple y radical acto de ser real. Silenciosamente, completamente, para siempre. Pero la historia no se olvida de quienes se atreven a cambiarla. Un futuro escrito con valentía. Mientras el invierno se derrite en primavera, la familia real volvió a su ritmo de apariciones, giras y deberes incesantes. Las cámaras regresaron. Las multitudes empezaron. El mundo, siempre atento, esperaba el próximo titular, el próximo escándalo, la próxima foto perfecta. Pero bajo la superficie, algo había cambiado, algo invisible para el público pero innegable para quienes sabían dónde mirar. Y todo fue gracias a una niña que se atrevió a hablar cuando nadie más lo haría. Charlotte se movía por su mundo con una nueva ligereza. No era prudente ni rebelde, sino simplemente desafiante. Sostenía la mano de su padre un poco más al bajar del coche, reía un poco más fuerte cuando sonaban los clics de las cámaras, y cumplía con las demandas de su rol sin dejar que borraran la vibrante luz que elevaba dentro. No rehuía las expectativas que le colgaban como un manto real. Simplemente se negaba a dejar que la aplastaran. El mundo empezó a notarlo. En las apariciones públicas, Charlotte no solo asistía, legaba. Había confianza en su manera de moverse, en la forma en que miraba a sus hermanos, en cómo sonreía a las multitudes que vitoreaban. No era la compostura pulida y ensayada de un miembro adulto de la realeza que ha pasado la vida perfeccionando su rostro público. Era algo más fresco, más valiente, infinitamente más poderoso. El valor silencioso de una niña que sabía que su valor no dependía de títulos ni de tradiciones. Charlotte no se escondía detrás de los adornos de la realeza. Caminaba directamente a través de ellos, con la cabeza en alto, su propia rebelión silenciosa cosida en cada reverencia, cada sonrisa, cada saludo. Los viejos guiones reales no tenían espacio para niñas como ella. Niñas que sentían profundamente, que hablaban con franqueza, que no esperaban permiso para importar. Pero a Charlotte no parecía importarle encajar en ningún guión. Estaba demasiado ocupada escribiendo el suyo propio. Y con cada pequeño paso valiente, estaba redibujando el mapa de lo que significa crecer siendo real en el siglo XI. Para William y Kate, el cambio era imposible de ignorar. Siempre habían esperado criar hijos capaces de equilibrar las antiguas demandas de la realeza con la necesidad moderna de autenticidad. Pero la esperanza, frágil y fugaz, a menudo se dobla bajo el peso de la realidad. Ver a Charlotte vivir ese equilibrio de manera tan natural les dio más que esperanza. Les dio un modelo. Comenzaron a reforzar las rutinas familiares para crear más momentos de presencia, comidas sin teléfonos vibrando en la mesa, caminadas sin escoltas de seguridad tan cerca que el aire se volvía pesado, viajes que terminaban no con saludos formales, sino con cenas desordenadas y alegres alrededor de la mesa de la cocina. No abandonaron el deber, no podían, pero hicieron más espacio a su alrededor, espacio para los pequeños momentos por los que Charlotte había luchado sin siquiera saber que estaba luchando. Y eso importaba. Importaba de maneras que nunca llegaron a las noticias, que nunca serían registradas en informes oficiales, pero que definirían el futuro igualmente. Porque algún día William llevaría la corona.
Y cuando ese día llegara, cargaría no solo con el peso de la historia y la expectativa, sino también con el recuerdo de una noche de Navidad en la que su hija le recordó que era lo que todas las coronas, castillos y ceremonias debían proteger ante todo: la familia, el amor, la vida, no solo para que el público lo viera, sino para aquellos que realmente importaban. Y quizá, solo quizá, cuando Charlotte creciera, cuando las presiones aumentan y el resplandor del mundo se volviera demasiado cegador, ella también lo recordaría. Recordaría que tenía poder, no del tipo otorgado por el derecho de nacimiento, sino del más profundo, el que nadie puede arrebatar, el que nace de hablar la verdad incluso cuando tiembla en la garganta, el que puede cambiar una familia y tal vez, si se es lo suficientemente valiente, cambiar un futuro. Quizá lo más hermoso de todo era que Charlotte no se propuso convertirse en un símbolo. No intentaba liderar una revolución, no buscaba reescribir la historia real. Era simplemente una hija que extrañaba a su padre, y a veces las verdades más pequeñas son las que dejan las marcas más grandes. Mientras la familia real se preparaba para la siguiente ola de deberes oficiales, giras, celebraciones, ceremonias, avanzaban con nuevos hilos cosidos silenciosamente en su tapiz. Hilos de risas compartidas en rincones secretos, de tiempos protegidos con fiereza, de corazones abiertos un poco más. Hilos tejidos por una niña que había mirado al futuro rey, había visto no la corona, sino al hombre, y lo había amado lo suficiente como para decir lo que necesitaba ser dicho. El mensaje navideño de Charlotte no solo sacudió Sandringham, se extendió metiéndose en el propio tejido de una familia, un legado y quizá incluso una nación. Susurraba una verdad que ni siglos de tradición real podían silenciar, que los títulos se desvanecen, que las ceremonias se diluyen, y que los legados no se escriben en salones de mármol ni en grandes eventos, sino en las verdades suaves y feroces habladas en habitaciones cálidas llenas de amor. Algún día, los libros de historia registran los reinados de reyes y reinas, las guerras libradas y los tratados firmados, las alianzas forjadas y rotas. Pero escondida dentro de esos grandes capítulos, silenciosa e inamovible, estará la verdadera historia, la historia de una niña pequeña, un salón iluminado por el fuego, y un solo momento que cambió el mundo, cuando un futuro rey fue recordado de que el deber más grande de todos no es hecha un trono, sino hecha una familia, y todo comenzó con Charlotte, no con un decreto real, no con un gran evento, sino con una verdad tan simple, tan pura, tan poderosa, que no necesitó una corona para importar. Y mucho después de que las coronas se empanen y los titulares se disuelvan en polvo, ese momento permanecerá, inamovible, inolvidable, irrompible. ¿Qué pasaría si el verdadero legado de una familia real no se escribiera en ceremonias ni se capturara en retratos, sino que se susurrara en el valor silencioso de una niña de 9 años que se atrevió a hablar desde el corazón? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte por más.